El día en que la paciencia de Dios se agote, el día en que la paciencia de Dios se acabe y se manifieste la ira de nuestro Dios sobre este mundo, sobre toda esta galaxia, hermanos. El día que pase eso, présteme atención, por favor. El día que suceda eso, ¿dónde va a estar usted? ¿Y cuál será su fin en realidad? El día en que se manifieste toda la ira de Dios, ¿cuál será su fin? ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Muchas personas piensan y creen, hermanos, que la paciencia y la misericordia de Dios son cosas inagotables. Son cosas que van a perdurar por siempre y para siempre. Que nuestro Dios siempre va a estar en esa posición de siempre estar tolerante, siempre va a estar soportando los pecados y las ofensas de todo el mundo. Oh, sorpresa que se van a llevar todos aquellos que piensen de esa manera. En segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a hablar, hermanos, precisamente acerca de este tema de la agotable paciencia de Dios. La agotable paciencia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Okay? Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hasta el día de hoy la paciencia de Dios, hermanos, todavía no se acaba, si Dios, hermanos, hasta el día de hoy ha decidido no manifestar su ira en todo el mundo, es porque Él desea que tanto tú y como yo nos preparemos para ese día. De que nosotros, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a nuestro Dios en obediencia, para que en ese momento en que la paciencia de Dios se acabe y dé puerta a toda su ira, tú y yo estemos en el lugar correcto, en el lugar adecuado, en el cual podemos ser protegidos de la ira de Dios. En ese lugar
en donde la ira de Dios no nos alcanza. Y ese lugar en la iglesia. Amén. Por eso muchas personas, como les decía al principio, piensan, hermanos, que la paciencia de Dios es inagotable y que ellos pueden llevar su vida a su manera, a su modo, sin importar la forma de hacerlo y sin importar las consecuencias. Como quiera, Dios es bueno, Dios nos va a perdonar a todos, ya sea aquí en esta vida o en la venidera. No podemos pensar así, porque Dios, hermanos, va a juzgar al mundo entero y nos va a juzgar aquí y aún también a su pueblo. Dígame una cosa, ¿acaso no sabemos, hermanos? ¿Acaso no sabemos lo que pasó precisamente en los días de Noé? De cómo es que nuestro Dios, hermanos, destruyó a toda una generación, a toda una humanidad, excepto a Noé y a su familia. Dios les había dado un tiempo, les había determinado un tiempo, 120 años, en el cual ellos tendrían que prepararse, buscar a Dios, reconciliarse con Dios, estar bien con Dios, para que cuando Dios abriera las puertas de los cielos y derramase tanta lluvia, ellos estuvieran listos. La salvación no era exclusiva, la salvación no era únicamente para Noé y para su familia. La salvación era para todos aquellos que creyeran en su advertencia, en su palabra. Pero lastimosamente, lamentablemente, no todos quisieron escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿O acaso no sabemos también, hermanos, lo que pasó con Sodoma y Gomorra una vez que la paciencia de Dios se agotó? Miren lo que dice ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y al 6. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 6. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Démonos cuenta que tenemos evidencia clara y tangente, es decir, palpable de alguna manera a través de la Escritura, que podemos darnos cuenta, hermanos, de que la paciencia de Dios no es infinita, no es inagotable. Y la historia misma, hermanos, nos lo puede hacer saber. Cuando se habla de la paciencia de Dios, hermanos, se está hablando de la tolerancia y de la clemencia misma de nuestro Dios. Por eso, si nuestro Dios, hermanos, es tremendamente paciente para con nosotros, es para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él en obediencia. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su venida, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. El deseo de nuestro Dios es de que todo mundo se salve, que todo mundo esté en un lugar seguro cuando Él vaya a manifestar toda su ira. Cuando Él descargue, hermanos, todo su poder, todo su enojo ante un mundo impío, ante un mundo perverso, ante un mundo incrédulo, y en el cual, hermanos, no habrá salvación alguna para nadie, excepto para aquellos que en Él confiaron. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer. Y
ese acto, hermanos, el arrepentimiento solamente se puede llevar a cabo, solamente se puede efectuar una vez que nosotros meditamos en nuestra vida. Una vez que nosotros meditamos en las consecuencias de nuestros actos. Y el saber, hermanos, de que vamos a ser juzgados y condenados por un ser superior a nosotros. Pero no solamente el hecho de tener temor a las consecuencias graves que vamos a sufrir, sino también mediante el amor de nuestro Dios, que Él no desea destruirnos, que Él no desea matarnos, sino todo lo contrario. Él quiere que todos nosotros seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto lo decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, el 4. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso es de que nuestro Dios en este momento muestra su poder. Si Él ahorita es paciente, es clemente, si es misericordioso contigo, si es bondadoso contigo, si Él todavía te mantiene en buena condición mental, emocional, sentimental, social, familiar, en todos los aspectos, es para que le busques, para que le procures y sobre todo para que hagas el hecho de poder estar bien con Él. Eso es lo que implica el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero lamentablemente, hermanos, muchos no han creído. Déjeme decir una cosa muy importante, que Dios jamás tomará por inocente al que es culpable. Nahum capítulo 1, versículo 3. Dios jamás tomará por inocente al que es culpable. Por eso, hermanos, cuando esta carta se escribió, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta a los hermanos que se encontraban en diversos lugares, hermanos, como en la carta principal en Ponto, en Galacia, en Capadocia y otros lugares allá en Macedonia y Capadocia, hermanos, lamentablemente la iglesia de Cristo en aquel tiempo, hermanos, estaban desviando del conocimiento de nuestro Dios. Lamentablemente no estaban aprovechando la paciencia de Dios en una manera sabia, prudente e inteligente. Estaban descuidando su salvación que Dios les había otorgado mediante nuestro Señor Jesucristo. Se estaban volviendo nuevamente a su vida pasada, a su pecado. Y es por eso que el apóstol Pedro, les decía: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos apóstoles, profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros profetas. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El empezar a promover el pecado en la iglesia, hermanos, lamentablemente, el promover las adiciones a través de los vicios, el promover la inmoralidad a través de la sexualidad, todo eso, hermanos, estaban promoviendo y estaban haciéndole creer a muchos que podían estar bien, que no iba a haber ningún problema. Cuando bien sabemos, hermanos, que el pecado no se puede consentir en la iglesia. Sí, es cierto que todos pecamos. Es cierto que todos fallamos delante de nuestro Dios, pero una cosa es practicarlo y otra cosa es luchar contra el pecado. Los que intentamos agradar a Dios luchamos contra el pecado, es decir, luchamos por no volvernos a equivocar, por no volver a cometer los pecados que anteriormente se habían cometido. Que cuando fallamos, doblamos nuestras rodillas ante nuestro Dios y le pedimos perdón. Y buscamos esa reconciliación con nuestro Dios. Pero ya al practicarlo es quebrantar los mandamientos de nuestro Dios con premeditación, alevosía y ventaja.
sabiendo que lo que estás haciendo es malo, y aún así no tienes temor a Dios. Esa es una de las grandes diferencias. Y la iglesia de Cristo en aquel tiempo, hermanos, estaba cayendo en eso. Estaban diciendo, lo que Dios prometió de enviar a su Hijo, ya se le olvidó. Ya se le olvidó, ya no va a pasar nada, no va a suceder nada. Por eso diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Mira, no ha pasado nada, no ha sucedido nada. Al contrario, cada vez vemos mejorías en este mundo. Cada vez avanzamos más en un aspecto laboral, familiar, técnicamente, como hoy en día, que ahora vemos cómo es que la ciencia y la tecnología, hermanos, ha avanzado bastante, que ahora tenemos relojes y teléfonos inteligentes, y menos los que a veces lo usamos, porque a veces ni sabemos cómo se usan. Ahora es inteligencia artificial todavía, que hasta parece que a las fotos se les da vida, y una foto hasta puede reírse y hablar hasta eso. Algo increíble. Y que no te sorprendas que al rato ya llegamos a la Luna, al rato vamos a llegar hasta Marte y a Júpiter y otros más lugares más allá. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su propia alma? Todo esto va a tener un fin. Por eso los hermanos en aquel tiempo, hermano, lamentablemente estaban desaprovechando la paciencia de Dios. En vez de aprovechar la paciencia de Dios, sirviendo a nuestro Dios dignamente, se estaban volviendo nuevamente al pecado. Triste y lamentablemente. Pero el punto es, si Dios está siendo paciente para contigo y para conmigo, si Dios hasta este momento ha sido muy tolerante, muy clemente para contigo, ¿cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cuál está siendo tu respuesta a Dios? ¿Seguirás siendo incrédulo ante las advertencias de Dios? Dios siempre ha advertido a su pueblo, siempre ha advertido a la humanidad cuando Él va a hacer algo. Le dijo a Noé, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca. Advirtió a Noé de cosas que aún no se veían. Y le dijo sus planes, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, para que estuviera preparado para el día de la gran ira de nuestro Dios. Y Dios hoy en día, hermanos, también nos advierte de estas cosas. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, la iglesia, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en la presencia misma de nuestro Dios. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Será tu incredulidad todavía delante de nuestro Dios? ¿Seguiremos menospreciando lamentablemente al amor y la misericordia de nuestro Dios? Como dice el apóstol Pablo, ¿o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y mire lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumular es atesorar. Cada día que pasa, si sigue siendo
absorto, que cierras tu oído a Dios, sigues siendo incrédulo ante nuestro Dios, sigues practicando el pecado delante de nuestro Dios, estás acumulando, atesorando día tras día la ira de Dios. La ira de nuestro Dios. Pero, hermanos, por eso vemos de que si la paciencia de Dios, hermanos, si la paciencia de Dios se agota, si la paciencia de nuestro Dios se agota, es porque Él nunca precisamente va a estar soportando siempre la persistencia del pecado en el hombre. Dios nunca va a estar aguantando y tolerando la persistencia del hombre en su pecado. Mire, vaya conmigo así rápidamente en Génesis capítulo 6, versículo 4 en adelante. Génesis capítulo 6, versículo 4 en adelante. De hecho, del versículo 3, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, todo propósito del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se da cuenta, hermanos? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, era de continuo solamente el mal. No había ningún pensamiento sano, limpio, puro en sus corazones. Todo era maldad y maldad y maldad. Y es por eso que Dios puso un límite en ese tiempo. 120 años. La persistencia la podemos ver en la continua perversidad del hombre, como lo vemos en el versículo 5. No existía ni siquiera un pequeño momento en que los hombres, hermanos, se detuvieran para pensar sobre sus acciones y aún sus terribles consecuencias. Y cuando la humanidad, hermanos, decide vivir sin tomar en cuenta a nuestro Dios, el único camino que les queda es entregarse a los placeres de la vida sin ningún desenfreno. Por eso el apóstol Pablo decía: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, es decir, todo cuidado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de pecado. Por eso, hermanos, sin embargo, a pesar de toda esta hostilidad, el ser hostil implica el hecho de ser agresivo, el hecho de ser un enemigo, un contendiente, estar peleando constantemente contra nuestro Dios. Esto iba a poner ciertamente a prueba la paciencia de Dios, pero se iba a acabar. Dios fue muy paciente para con ellos. Les dio 120 años, como también lo vemos allá en Primera de Pedro capítulo 3 y en el versículo 20. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y en el versículo 20 dice: en los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua.
esperaba la paciencia de Dios. Dios primeramente fue paciente para con su siervo Noé al ser parte de sus cargas. Dios era tolerante y clemente, pero con su siervo, esperando a que él terminara su trabajo, terminara su labor, construyese el arca y después, es decir, déjeme le aclaro más la idea. Es decir, que Dios, hermanos, tuvo que estar soportando toda esa agresión, toda esa ofensa, toda esa maldad de los hombres. Él lo tuvo que soportar, todo eso, para el bien de Noé y sus hijos, hasta que terminara Noé de construir el arca y entrase él y su familia y todos los animalitos. Y una vez que se cerró el arca, hermanos, dijo Dios: ahora sí, que se haga lo que se tenga que hacer. ¡Pum! Se acabó todo. Ya no hubo nada que detuviera la ira de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ascendió a los cielos, no sin antes habernos dejado también un lugar. Él también vino a preparar una arca, y esa arca, hermanos, es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si nosotros nos mantenemos dentro de la iglesia, hermanos, el día en que se vuelva a manifestar la ira de Dios para destruir a todo esto, hermanos, todos los elementos, la iglesia no va a ser destruida. Es aquí, en Cristo, en quien la ira de Dios no los va a alcanzar. Gloria a Dios por ello, hermanos. Por eso es de que el Señor te está invitando a que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él en obediencia, para al recibir el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo, tú tengas acceso a su reino, tú tengas acceso a su pueblo, tú tengas acceso a su iglesia, y conservándote aquí adentro, la ira de Dios no te va a alcanzar. Pero si te sales de la iglesia, si te sales de la santidad de Dios, vete preparando para el día de la ira. Y no solamente esto, hermanos, por la persistencia del hombre en el pecado, sino también por la incredulidad. Como lo vemos allá precisamente en Génesis capítulo 8, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las aguas del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pero fíjese, perdón, me equivoqué de texto. Es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. Nuestro Dios, hermanos, declara a Noé como pregonero de justicia. El pregonar, hermanos, es el anunciar, no ocultamente, no en una forma oculta, no en una forma privada, no en una forma escondida, sino públicamente, abiertamente. Noé, hermanos, estaba construyendo el arca públicamente, no la construyó ocultamente. Y cuando las personas lo miraban y le cuestionaban: ¿qué estás construyendo?, él les daba la razón de la esperanza que había en él.
Es por eso que el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando no era cuestionado sobre esto, él les decía lo que iba a suceder. Dios me ha revelado, me ha dicho que este mundo, toda esta humanidad y todos estos animales, todo va a ser destruido. Tenemos 120 años. Dios nos ha dado este tiempo para que reflexionemos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él. Este fulano, este hombre ya enloqueció, está loco, que va a llover, nunca ha caído agua. ¿Cómo es que Dios va a destruir a este mundo con agua? Este hombre ya está desquiciado, ya enloqueció, pobrecito, y se reían, se mofaban y se burlaban de él. Cuando hablamos de la incredulidad, hermanos, estamos hablando precisamente del no aceptar la palabra de nuestro Dios. El rechazar la palabra de nuestro Dios, el no confiar, porque lo opuesto al creer, hermanos, es confiar y es ser fiel a Dios. Y estas personas lo opuesto era no creían, no creyeron en las palabras de nuestro Dios, no creyeron en las advertencias de nuestro Dios, y sin embargo su incredulidad, hermanos, los llevó a su propio destino fatal de muerte. Sin embargo, a pesar de que nuestro Dios sabía que muchos no iban a creer, hermano, en su palabra, es por eso que Él halló gracia en Noé, porque en Él vio, hermanos, que había temor hacia Él, y aún así Dios también puso a prueba la fe de Noé, revelándole sus planes, revelándole su voluntad, cosa que Dios no se equivocó con Noé. Y es por eso que Noé hizo lo que Dios le pidió. Pero los otros no, lamentablemente. Y todo aquel mundo pereció por su propia incredulidad, por su propio rechazo. Dios dijo, todas estas personas están mal, excepto uno. Tampoco no va a haber nada bueno aquí. Vamos a destruirlos a todos. No, hermanos. Asimismo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino también, hermanos, a este mundo, Él sabía que no todo su pueblo iba a creer en Él. Y no todo el mundo iba a creer en Él. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aún así, Dios sabiendo que gran parte de su pueblo y gran parte de su humanidad no iban a creer en su Hijo. Al contrario, iba a ser rechazado, menospreciado, repudiado, crucificado. Aún así, Dios lo envió, porque Él pudo ver en su omnisapiencia que tú, mi hermano, y yo íbamos a obedecer al Evangelio, que tú y yo íbamos a sentir la necesidad del perdón de nuestros pecados, que tú y yo íbamos a desear estar bien con Él. Y no solamente de estar en paz con Él, sino también el deseo de vivir eternamente con Él en la eternidad. Porque sabemos, hermanos, que nuestra coexistencia no solamente se limita a este cuerpo en vida, sino que va más allá de la eternidad. Por eso, mi amigo, mi amiga, ponte a pensar en esto. La vida es como la neblina, como es Santiago. Ahorita está, mañana ya no. Es como la flor del campo. Ahorita naciste, creciste. Ahorita estás en tu plena juventud, en la hermosura de tu juventud. Pues voltea a tu alrededor y date cuenta que al rato vas a estar como nuestros viejitos o como uno mismo, lleno de canas. Y el tiempo se va rápido. Eso, el tiempo se diluye, hermanos. Fluye como el agua en las manos. Y el tiempo se acaba. Por eso la vida no solamente consiste en esto que tú ves y palpas y disfrutas. Viene otra, que es en la eternidad. Y es en esa en donde tenemos que prepararnos. Porque si la
la paciencia de Dios es agotable, es precisamente por la maldad del hombre, por la incredulidad del hombre. Y para terminar, hermanos, es precisamente por la compasión que tiene Dios a su pueblo. Como leíamos hace un momento, en Génesis capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que Dios se acordó de Noé. Y acordémonos de esa ciencia, ¿okay? de ese estilo de palabra que se refiere a los sentimientos emocionales que manifiesta nuestro Dios, hermanos, y que nos hacen ver lo que nosotros sentimos, lo que siente Dios, ¿okay? Lo que siente Dios. Cuando dice que Él se acordó, hermanos, no significa que a Él las cosas se le olvidan. A Dios no se le olvida nada. Simplemente lo que nos está enseñando, hermanos, es de que Dios está en todo, ¿okay? Y que tarde o que temprano Él vendrá y nos hará justicia. Se acordó de Noé, hermanos. Se dice después que hizo venir un viento fuertísimo, secó toda la tierra, todas las aguas volvieron a sus caudales, toda el agua volvió a su lugar, y la tierra que había estado sumergida en agua se secó. Se quedó estancada, hermanos, el arca, y pudo salir Noé. ¿Y qué fue lo que hizo Noé y su familia? Dice ahí mismo en Génesis capítulo 8 y en el versículo 18, Noé 8, versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a destruir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ciertamente, hermanos, como lo ha hecho en esa época. Okay. Pero después ya no va a haber esa destrucción a medias. Ahora la que viene, hermanos, será eterna. Por eso la compasión viene siendo una fuerte manifestación interna y piadosa que proyecta a nuestro Dios a todos los que están en la aflicción, como las tuvo Noé y su familia. Imagínense estar mucho tiempo en el arca, hermanos, sin poder ver tierra. Fueron cientos de años. Okay, por eso, déjeme ver. Así fue destruido, dice, todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron reídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 años. 150 días, perdón. No, años hubiera sido algo mucho más terrible. 150 días. Por eso Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos, y la compasión de Dios para con aquellos que confían en Él y le temen, hermanos. Dios les bendice en gran manera. Un día la compasión de Dios también se va a manifestar, y por ende, hermanos, la paciencia de Dios se va a agotar. La obra de Dios se está haciendo. Así como Noé estaba construyendo el arca, la obra de Dios en la actualidad se está llevando a cabo. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pondrá fin a la obra de Dios. Ya no va a haber más predicación de palabra, ya no va a haber más evangelismo, ya no va a haber más oportunidad para aquellos que están lejos de Dios. Como dice el Apocalipsis, he aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los que les crucificaron, dice, harán gran lamentación, porque ya no va a haber oportunidad ni para el arrepentimiento, ni para la obediencia a nuestro Dios. Se va a acabar. Pero Dios traerá fin, hermanos, para que usted y yo, los que sufrimos por causa de su palabra, los que padecemos por causa de su obra, los que sufrimos por causa de vivir en la forma justa y piadosa delante de nuestro Dios, hermanos,
termine nuestra labor y nos lleve al descanso eterno. Él sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar, podemos aguantar, hermanos. Y la venida del Señor vendrá a poner fin a todas nuestras batallas, a todas nuestras luchas, a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros padecimientos. Y vendrá para llevarnos hacia la presencia misma de nuestro Dios. Por eso, si la paciencia de Dios, hermanos, se agota, es por la maldad de los hombres, es por la incredulidad de la humanidad y es por la compasión de Dios a su pueblo. El punto es, mi amigo, el día en que la paciencia de Dios se agote, el día en que nuestro Dios deje de ser muy tolerante, muy clemente para contigo, ¿dónde vas a estar? ¿Qué va a ser de ti? Es necesario que te pongas a pensar en esto. ¿Qué va a ser de ti? Si en realidad tú quieres que la ira de Dios no te alcance, tú tienes que creer en el único poder que puede salvar tu alma de todo pecado y de toda muerte: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, versículo 16. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados, dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, estar dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de todos los hombres y recibir el perdón de Dios en la obediencia al Evangelio, que es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en las aguas del bautismo, para que de esta manera, al ser parte de la misericordia de Dios, de la bendición de Dios, la ira de Dios no te alcance. Y lo último, usted no necesita que la ira de Dios se manifieste, que venga el Señor. Algo que es tan real e inevitable, y no lo digo para espantarlo, sino que es parte de nuestra realidad. Uno puede salir de aquí y a la vuelta de la esquina, ¿sabes quién te puede estar esperando? La muerte. Y una vez que te alcance la muerte, ya no vas a tener tiempo para nada. Por eso es que la salvación es hoy. Porque el día de mañana, ¿quién te lo garantiza? Nadie. Aprovecha el llamado del Señor y entrégale tu vida a nuestro Dios. Mientras entonamos este himno de invitación, reflexionemos sobre lo que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana, y que Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Puestos en pie aquellos que puedan hacerlo.